embajadores de la cumbia, Supergrupo Colombia. Que mis ricos, hoy estaba viendo Ya no estoy aquí, que de mis películas favoritas de este año, me encanta, o sea, es buenísima. Y además de, pues obviamente recomendárselas, quería hablar un poquito de algunos temas que plantea la película y que además plantean algunas de las reacciones que han tenido pues la gente hacia la película. Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías, salió el año pasado, pero obviamente las películas independientes no existen hasta que salen en Netflix. Cuenta la historia de Ulises, un maecillo de 17 años al que no solo le cuadran las cumbias, sino que su identidad se enmarca dentro de la subcultura Colombia, que es como le dicen las cumbias allá del norte. El man pertenece al grupo de los tercos, que a su vez es un subgrupo del símbolo Star. Así pues está la clica de Ulises chileando bien a cachete por el barrio Independencia, cuando todo se va a la picha por un pleito en el que se ve envuelto nuestro camarada con una pandilla de las feas. Entonces el mae tiene que ganar soplado a Nueva York por si no se lo echan. Y a partir de ahí la película juega con la línea temporal, fluctuando entre el pasado de cumbias y compas y el presente de nostalgia que Ulises vive cuando vaga solo por Nueva York. Y luego otros temas culturales, choques culturales que se dan no solo con gente gringa blanca, una china, que es un personaje súper interesante, las interacciones que se dan entre los dos. Entonces el mae ya no está aquí, sino que está allá, pero no está allá completamente, porque sigue aquí. Durante toda la película, la cumbia es un espacio seguro para Ulises, y el sonido del rasgado va a acompañar a nuestro protagonista en sus momentos más solitarios como un recuerdo de su hogar y de sí mismo. La verdad es que los Colombia o los cholombianos existieron más o menos de los 90 para principios de los 2010 en Monterrey y surgen de la popularidad de las cumbias colombianas de la mano del legendario Celso Piña, que en paz descanse, el cual también nació en la Colonia Independencia, y otros artistas que popularizan el género, el cual se adapta en los sonideros como cumbias rebajadas, es decir, que se les baja la velocidad para que sean así más sabrosas. Ya. La verdad es que todos los grupos Colombia eran un despiche, o sea, no solo bailaban cumbias vallenatas, sino que desarrollaron una estética particular con elementos de los cholos chicanos, como la ropa ancha, y simbología religiosa como la Virgen de Guadalupe y escapularios en estampados coloridos y bien pichudos legalmente, o sea, yo sí andaría esa chema, madre, chile que porte. Y obviamente no se pueden obviar los peinados voladísimos que llevaba esta gente, combinando influencias del reggaetón con los flequillos y el pelo mojado y con formas de cascos mexicas. A unos rasticas les queda más cachete que a otros, ¿verdad? Pero el escuadro no es el estilo, esta gallada tiene una creatividad rajada. Y todas estas barras las hacían ellos, y si no son obras de arte, no sé qué son. Y esta foto en particular, ¿verdad? Me lleva a la discusión que quiero explorar en este bello día de cuarentena. Es que yo creo que cualquiera que haya estado en redes sociales en las últimas 2 décadas ha visto esta foto. Y es que esta vara fue un meme pero rajado. Es que el naco, que el feo, que el indio. Siempre a la par de una foto de un modelo rubio para hacer ahí el contraste cómico y así. Y a ver, que las subculturas no deberían estar abstentas de burla, estoy 100% de acuerdo. A ver, que yo soy el primero en reírme de los furros y de los e-boys y la gente mentalidad de tiburón. Y también que este men, pues fuera de cualquier cuestión racial, sí tiene cara de pendejo. Sin embargo, es incuestionable que este era un meme completamente racializado que se burlaba de la gente morena y pobre. Y todo el mundo está señalando ahora que a partir del éxito de la película, todo el mundo está aquí como, qué linda la diversidad y tercos por siempre. Cuando en su momento se les cagaban y los trataban como basura, como también los trataba la policía y los trataba el resto de la sociedad en un proceso de estigmatización que terminó por destruirlos. Yo no me excluyo de esto, man. O sea, yo no sabía de la existencia de esta tribu urbana y yo me reí muchas veces de ese meme y además, o sea, puta, si hubiera sabido de la existencia de los colombianos, madre, me hubiera burlado de ellos como me burlaba del reggaetón y los reggaetoneros, madre, como si fueran una basura, cuando ahora, madre, yo canto Bad Bunny como un degenerado, madre. El argumento es que, pues después de ver la película se empatiza con los personajes y por tanto con sus formas y sus identidades. Las historias humanizan, dan tridimensionalidad a la caricatura formada por nuestros prejuicios. Por eso se habla de la importancia de la representación en el mundo del entretenimiento, de grupos sociales o étnicos históricamente marginados. Por eso toda la picha con Black Panther y por eso es súper importante la labor que hace Tenoch Huerta en el contexto mexicano. ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el chavito fresa? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el universitario? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el junior? Miles, güey. Miles de veces te he propuesto.
pero me dicen, híjole, no, es que se ve muy mexicano, para no decir está muy prieto, ¿no? Y por lo mismo yo creo que es importantísimo que en Costa Rica haya historias y películas y series sobre inmigrantes nicaragüenses. Ahora bien, este fenómeno no es casualidad. La cultura de grupos oprimidos ha sido históricamente, inicialmente desdeñada y ridiculizada, para luego ser apropiada y utilizada como moneda cultural con fines comerciales o políticos. A ver, que la gran mayoría de los géneros musicales que consumimos en la actualidad vienen del grupo más oprimido en todo el continente, los negros. Desde el rap, el reggaetón y el trap hasta los géneros más clásicamente latinoamericanos como la salsa, la bachata y la cumbia, que es una mezcla en sí de ritmos africanos, indígenas y españoles. Se critica mucho al rap y al reggaetón por haber pasado a ser un género underground que hablaba de la vida de la gente en los barrios pobres de nuestra América, para convertirse en un género mainstream en donde se glorifica el dinero y el consumo. Paralelamente, la masificación de las expresiones culturales se sigue explotando y discriminando a las poblaciones de las que ellas nacieron. El éxito de la expresión cultural no dignifica la vida de quienes dejó atrás. La mayoría de reggaetoneros de Puerto Rico siguieron sumidos en la pobreza y la violencia, tal como las comunidades negras en Estados Unidos están en medio levantamiento por sus derechos, aun cuando por años su industria musical ha sido liderada por géneros y artistas negros. Aunque este proceso de asimilación de elementos culturales al status quo no es exclusivo del capitalismo contemporáneo, y ni siquiera de estructuras necesariamente racializadas. Por ejemplo, en la música clásica europea se incorporaron sonidos folclóricos del pueblo llano para resaltar el nacionalismo entre las composiciones de música de verdad, como para decir, esta sí es música alemana o esta sí es música francesa. Muchas veces se busca en las culturas de las clases trabajadoras una autenticidad romantizada de la identidad nacional. Podemos ver esto no solo en la música, sino en los trajes típicos, por ejemplo, de Costa Rica o de Colombia o de Chile y otros países de Latinoamérica. Esta no es la ropa o cultura de la oligarquía criolla que ha gobernado la región por 200 años. Ellos seguían y seguirán consumiendo la moda europea. En el caso de Costa Rica, esta estética del campesino se empezó a promover como narrativa nacional dominante años después de que el proceso de industrialización hubiera cambiado completamente la demografía del país y ya casi no existieran esos pequeños campesinos. Esta romantización de cosas que ya no existen, o se finge que ya no existen, pero que en su momento fueron fuertemente discriminadas, está presente por todas partes, sobre todo en los museos. O sea, piensen en cómo se muestran las artesanías indígenas, porque no son arte, es una artesanía, en la capital, mientras el gobierno sigue dejando olvidadas a las comunidades indígenas reales del país. Es una forma de invisibilizar a la población problemática contemporánea situándola en un pasado idealizado. En todos los casos se da un disfrute o apreciación de la cultura alienado de sus orígenes, ya sea por ignorancia o por conveniencia. La historia de Ulises pudo haber sido la del güey del meme o la de algún morro que mató a la policía solo porque se veía como malandro. Y eso que la historia de Ulises no es una historia de éxito, una de las cosas más tuanis de la trama es que al final el mae efectivamente pierde su peinado, su forma de vestir y hasta sus amigos bajo la presión de factores sociales que destruyen la identidad colombiana o la vuelven inviable para asegurarse calidad de vida. Y ahora, una década después, la atención vuelve a aquellos que en su momento fueron los nacos, rateros y vagos. Aquí mi idea, o sea, no es decir, no sean hipócritas, en fin, la hipotenusa, menos que no bailen cumbias, man. O sea, yo voy a seguir vacilando cumbias, matizando, como lo he hecho siempre, solo que con algunos pasos nuevos ahí, regios, algunas piezas buenísimas, man. Lejanía, man. Uff. Solo quiero resaltar que en este momento hay muchachos en Monterrey y en toda Latinoamérica cuyas expresiones culturales son discriminadas hoy, como lo fueron los colombianos. Y no vemos esas historias porque no ha pasado un tiempo prudencial, o no se han comercializado, o hecho más amigables con el discurso dominante. Porque todavía son una amenaza, porque todavía son un estilo de vida marginado y un blanco fácil para las narrativas divisorias del fracaso social, la criminalidad y la vagabundería de las clases bajas. Entonces, antes de cagársela lo que hacen los chatas de la Carpio, la música que sale de la abuelita underground, piense que de ahí, luego usted queda como el mapichas por jugar de vivo. Y nada más de eso, saludos, vean la vara y maticemos unas cumbias más ahí, a cachete, cuando quieran. Todavía me quedó un pichazo por hablar, sobre todo sobre el personaje Lin y las formas en que se aprecia o fetichiza el estilo de Ulises. Y preguntas como cuál es la manera adecuada de reproducir expresiones culturales que no me pertenecen y cuál es el límite entre apreciación y apropiación. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita, bailando cumbia rebajada, ¿es apreciación o es apropiación?
Esto es de lo que quería hablar inicialmente, pero nos fuimos en la otra picha y la verdad no soy muy bueno editando, así que tampoco quiero jugármelo. Pero tal vez, no sé, haga segunda parte, no sé.